desórdenes emocionales que incluso a veces son imperceptibles por el paciente y que en ocasiones son perceptibles para él, pero no sabe por qué le ocurren, y van muy relacionados con el trastorno de pánico. En el programa anterior estuvimos hablando del trastorno de pánico como un trastorno que cuando se establece ya está sometido el paciente a un nivel de estrés mantenido en el tiempo, que el paciente muchas veces no se percata de esto y es lo que lo lleva después a presentar crisis de pánico que se convierte en un trastorno, y el paciente no tiene que tener para desarrollar los síntomas ninguna relación con un evento traumático. El paciente está hablando normal con un amigo y de pronto comienza a sentir que el corazón le empieza a palpitar más fuerte, puede llegar a desarrollar taquicardias, sensación de ahogo, presión en el pecho, y a partir de ahí incluso a veces pueden tener hasta desmayos y el paciente cada día preocuparse y asustarse más. Esto puede ser causa y motivo de asistir a las áreas de emergencia, y cuando llega a las áreas de emergencia muchas veces el médico no encuentra ningún resultado biológico que pueda estar justificando los síntomas que tiene, y esto lo que hace es agravar más el trastorno de pánico. Ahora bien, asociado al trastorno de pánico existen otros desórdenes emocionales, y aquí vamos a estar hablando por ejemplo de la ansiedad flotante, de la ansiedad anticipatoria. También vamos a estar hablando de la agorafobia. O sea, estamos hablando de desórdenes emocionales que generalmente siempre acompañan el trastorno de pánico. Cuando estamos hablando de la ansiedad flotante o ansiedad libre, es una ansiedad que está muy relacionada con el trastorno de ansiedad generalizada. Hablamos del trastorno de ansiedad generalizada cuando el paciente presenta síntomas de ansiedad, pero después se empiezan a generalizar en el cuerpo. La ansiedad generalizada generalmente precede al trastorno de pánico, y una vez que ya la ansiedad generalizada está estructurada y que el paciente siente síntomas a diferentes niveles en la cabeza, en el tórax, en el abdomen, contracturas musculares en todo el cuerpo y sobre todo un síntoma que es casi patognomónico, que es una sensación de un presentimiento como si algo malo le fuera a pasar, como si una mala noticia le fueran a dar. Eso caracteriza el trastorno de ansiedad generalizada. Ahora, cuando el paciente ya comienza a percibir todos estos síntomas, la ansiedad libre o ansiedad flotante es una ansiedad que muchas veces va a permanecer en el paciente. Muchas veces va a ser imperceptible, pero le van a sudar las manos. El paciente puede tener piernas inquietas, puede presentar onicofagia, que es cuando el paciente, por ejemplo, se parte las uñas con los dientes. Puede presentar, por ejemplo, en algún momento alguna dificultad para dormir. Entonces es una ansiedad que, como bien se describe, flota, y es una ansiedad libre que generalmente acompaña todo el tiempo al paciente. Pero cuando estamos hablando de una ansiedad anticipatoria, es una ansiedad que antecede a la crisis de pánico, o al trastorno de pánico. En la ansiedad anticipatoria el paciente tiene una preocupación constante porque vuelve a ocurrirle lo mismo que le sucedió en el trastorno de pánico. Entonces, esta ansiedad anticipatoria, el paciente comienza con ideas recurrentes, que son ideas negativas, ideas pesimistas, por temor a que vuelva a padecer de taquicardia, de opresión en el pecho, de la presión alta, porque muchas veces también el trastorno de pánico cursa con elevación de la tensión arterial, y esta misma ansiedad anticipatoria que aparece antes del trastorno de pánico es la que desencadena la crisis de pánico. Doctor, ¿este desorden puede motivar a una automedicación? Claro, cuando el paciente ya se ve expuesto mucho tiempo a todas estas sintomatologías sin poder resolverla, y sobre todo sin ir a especialistas o personas que estén capacitadas para ayudarle en esto, primero en muchas ocasiones ellos tratan de suplir sus necesidades a través de fármacos, por ejemplo, que alguna persona le dice que ya en una ocasión le ayudó y que con eso resolvió o que se alivió de síntomas, o si no buscan directamente en el internet algún fármaco que sirva para esto y se comienzan a automedicar. Y como hemos hablado en otros programas anteriores, la medicación no es la solución total del trastorno. La medicación es un elemento más del tratamiento para uno poder llevar a que el paciente pueda tener un resultado real, ¿no? Porque hemos hablado en otras ocasiones que somos biología, somos psiquis, somos seres sociales, y no podemos separar la biología de la psiquis, ni la biología de la necesidad de nosotros poder relacionarnos con las personas. ¿En qué se estructuran estos desórdenes? Estos desórdenes tienen un canal medular que es el mismo por el cual se estructura el trastorno de pánico, o se estructura el trastorno de ansiedad generalizada, que es generalmente debido a un estrés mantenido. En raras ocasiones
aparece un trastorno de ansiedad por una enfermedad orgánica en raras ocasiones. Por ejemplo, se ha descrito que a veces existen tumores fundamentalmente del lóbulo temporal que han ocasionado, por ejemplo, síntomas similares al trastorno de pánico. O a veces puedes encontrar que un hipertiroidismo puede generar trastornos de ansiedad. Pero cuando te pones a profundizar en toda la sintomatología, en toda la historia de vida, igual ha habido una exposición a estrés mantenido en el tiempo en el paciente. Generalmente, aunque existen causas orgánicas asociadas al desarrollo de un trastorno de pánico o estos desórdenes emocionales, siempre existe una exposición a estrés mantenida en el tiempo. A veces el paciente se estresa incluso por saber que tiene una enfermedad y que ve que no logra solucionar adecuadamente, pero igual es un estrés el que aparece mantenido en el tiempo. El otro desorden emocional frecuente que también se relaciona con el trastorno de pánico es la agorafobia. Yo considero que la agorafobia ya es la expresión extrema de una complicación de un trastorno de pánico. ¿Por qué? Porque en la agorafobia el paciente comienza a sentir un temor extremo a quedarse solo en un lugar y que no haya nadie que lo auxilie. Entonces, cuando la persona siente este temor a que no haya nadie que lo auxilie, si se le repite otro trastorno de pánico, entonces no se puede quedar solo en la casa. En muchas ocasiones, por ejemplo, cuando el paciente padece esto y más, cuando son ya personas avanzadas en edad, muchas veces los hijos se ven limitados hasta para salir de la casa e ir al trabajo. Entonces el paciente, cuando siente que ya las personas lo van a dejar solo, comienza a desarrollar síntomas importantes de ansiedad, crisis de pánico importantes. A veces la familia no lo comprende porque piensa que lo que quiere es que el paciente está llamando la atención y que cree que todo el mundo está en función de él. Y todo esto es lo que agrava el trastorno. En la agorafobia el paciente también tiene mucho temor, por ejemplo, exponerse a multitudes donde hayan personas, por ejemplo, donde haya un área con gran aglomeración de personas, y cuando ve las personas y comienza a introducirse en estas áreas, siente que ahí le puede dar el trastorno de pánico y que no va a poder salir del lugar, y eso lo hace también evitar donde haya multitudes. El paciente deja de salir a lugares, por ejemplo, donde tiene que dar viajes largos de provincia a provincia, tampoco los puede hacer solo. Entonces ya cuando aparece la agorafobia estamos hablando casi de la expresión extrema del trastorno de pánico. Es una complicación tremenda que para desestructurarla lleva un trabajo psicoterapéutico profundo, de larga evolución, enseñar al paciente, por ejemplo, cómo es que se ha estructurado el trastorno, cuáles son los modos y estilos de vida que ha llevado hasta el momento y que han sido factores, por ejemplo, predisponentes o desencadenantes o mantenedores o agravantes de estos trastornos. Y en muchas ocasiones también hay que ayudarlos a identificar cuáles son los factores de riesgo a los que no se puede exponer para que este trastorno no se siga desarrollando o estos desórdenes emocionales no se sigan desarrollando. Todo esto tiene un tratamiento. Sí, tiene tratamiento. El tratamiento está basado fundamentalmente, si estamos hablando de tratamiento biológico, estamos hablando de ansiolíticos con antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, son los medicamentos de elección en estos casos. A veces ya por la experiencia que tiene el profesional también utiliza algunos medicamentos asociados con algún tipo de neurolépticos a dosis bajas, como la risperidona, por ejemplo, y se utiliza a dosis bajas fundamentalmente asociándola a ansiolíticos, por ejemplo, para mejorar el sueño de noche, y da muy buenos resultados. El tratamiento psicoterapéutico, que va basado en un tratamiento con enfoque cognitivo-conductual, a veces, por ejemplo, los terapeutas que dominan la psicoterapia holointegrativa, donde se utilizan corrientes, por ejemplo, humanistas, también, por ejemplo, cognitivo-conductual, o corrientes también, por ejemplo, psicoanalíticas, y de todo un poco, también da muchos buenos resultados, porque bueno, cada paciente es diferente y uno va utilizando los elementos y los recursos psicológicos y las técnicas terapéuticas que más tengan que ver con el paciente y más sean adecuadas al paciente. Y el tratamiento psicosocial, que vamos a hacer socialmente para que el paciente cada día pueda mejorar, como el hacer ejercicio, poder hacer un buen aprovechamiento del tiempo libre, como ver películas, compartir con amigos, comer sanamente. Y esto es lo que hace que el tratamiento pueda tener realmente un éxito adecuado.